días, niños, muy buenos días, papás. ¿Cómo se encuentran? Les envío un cordial saludo y un beso de parte de la maestra Lisbeth. Les doy la bienvenida a la clase del día de hoy, jueves 18 de marzo. El día de hoy estaremos trabajando con dos fechas conmemorativas del mes de marzo, que son el 18 de marzo y el 21 de marzo. Ustedes se preguntarán qué se celebra o por qué se conmemora. Pues el día de hoy vamos a explicar ambas fechas importantes para nuestro país. Solamente necesitarás tu libreta de historia y escuchar muy atento la explicación que yo te doy para que puedas realizar tus actividades. Por favor, reúne tu lapicera, tu libreta de historia y concéntrate y escucha muy bien la explicación de la clase. Vamos a comenzar y mucha suerte. Recuerda que cualquier duda estoy a tus órdenes y tus evidencias deben de tener tu nombre, la fecha, título e instrucciones. ¿Sale? Comenzamos. Vamos a iniciar con tu primera actividad. En esta ocasión estaremos trabajando con el tema expropiación petrolera, que se celebra el 18 de marzo. El objetivo de esta clase es que tú identifiques por qué es tan importante para nuestro país y qué significó la expropiación petrolera para los mexicanos. Pero, ¿por qué será importante? ¿O qué es la nacionalización del petróleo? Exactamente, ¿cuándo se celebró la expropiación petrolera? Esta fecha de la expropiación petrolera es muy significativa para nuestro país debido a que el 18 de marzo de 1938 se nacionalizó el petróleo. Pero ¿por qué fue tan importante para todos los mexicanos? Yo se los voy a decir. Alisten por favor su libreta de historia y pongan mucha atención. Primero que nada, vamos a explicar qué es el petróleo. El petróleo se considera uno de los mayores recursos no renovables que tiene nuestro país, México. ¿Por qué se considera no renovable? Porque si este se termina, no lo vamos a poder crear de nuevo. Si este se termina, no lo vamos a poder elaborar. El petróleo es utilizado para múltiples cosas. Este sirve para crear energía eléctrica. También lo podemos utilizar para crear gasolina, plástico, llantas, detergentes, pesticidas, etc. Según una teoría, el petróleo surgió debido a los restos fósiles que se encontraban en el subsuelo, tanto de animales como de algas, que debido a eso se desarrolló el petróleo. Como se dan cuenta, el petróleo es uno de los recursos más importantes que tenemos en el mundo, ya que nos sirve día a día para sobrevivir. La historia del petróleo en nuestro país comienza en la década de los 30. Esto cuando la industria petrolera de México era dominada por países extranjeros. ¿Esto qué quiere decir? Que los países extranjeros explotaban todas las industrias petroleras de nuestro país y no pagaban ningún impuesto. Los países extranjeros se beneficiaban de nuestro petróleo y los mexicanos no tenían ningún beneficio. Todos los beneficios se los llevaban los países extranjeros y las empresas extranjeras. Debido a todo esto, los trabajadores de estas empresas aquí en México se organizaron en sindicatos y peleaban por mejores derechos y mejores condiciones de trabajo. Pero los dueños de estas empresas, o sea, gente del extranjero, no escuchaban las peticiones de los mexicanos, ni tampoco luchaban por los derechos de nuestros trabajadores. Ante esta negativa, el actual presidente que teníamos en nuestro país, llamado Lázaro Cárdenas, decretó la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938. Pero ¿en qué consistió esa expropiación petrolera o por qué fue tan importante para nuestro país, México? Esta expropiación petrolera decretó que el petróleo que había en nuestro país pasaba a ser del Estado, pasaba a ser de los mexicanos y que las empresas del extranjero
ya no podían apropiarse de nuestro petróleo, por lo que se dice que el petróleo se nacionalizó en 1938 con la expropiación petrolera, ya que las empresas del extranjero no podían explotar los yacimientos de petróleo aquí en México. Este acontecimiento de la expropiación petrolera marcó una lucha de los trabajadores mexicanos por sus derechos. Y también marcó una nueva etapa para administrar la explotación de petróleo en México. A los pocos meses que se decretó esta expropiación petrolera por el presidente Lázaro Cárdenas, se construyó una organización el 7 de junio de 1938 llamada Petróleos Mexicanos, Pemex. Esa empresa iba a ser la única encargada de explotar los yacimientos de nuestro país, de llevar un control de la explotación de nuestro petróleo. Pemex iba a ser la única organización encargada de administrar el petróleo mexicano. Ninguna otra empresa podía entrar a explotar estos yacimientos, solamente la de Petróleos Mexicanos. Con esa empresa, México mejoró sus recursos económicos y estabilizó sus cifras en cuanto a la economía de nuestro país. Es por eso, niños, que todos los mexicanos conmemoramos la expropiación petrolera el 18 de marzo, debido a que fue un acontecimiento muy importante, ya que también en la actualidad la actividad petrolera es una de las actividades económicas más importantes en nuestro país. Por eso, la expropiación petrolera fue muy importante para los mexicanos, porque a partir de ahí se nacionalizó nuestro petróleo y México obtuvo mejores recursos económicos. ¿Sale, niños? Esa fue la explicación de la fecha que se conmemora el día de hoy, 18 de marzo, la expropiación petrolera. Ahora vamos a pasar a la actividad. Pongan atención. Para iniciar esta actividad te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, el título, las instrucciones, tu nombre y posteriormente realizarás la actividad. Tienes que completar cada una de las siguientes oraciones con las palabras del recuadro. Recuerda la explicación que te di sobre la expropiación petrolera. La número 1 dice: el presidente mexicano que nacionalizó la industria petrolera fue Lázaro. La número 2. El recurso no renovable que las empresas extranjeras tenían en su poder antes del 18 de marzo de 1938 se llama. Número 3. El petróleo se formó con los restos fósiles de los. Número 4. Los dueños de las empresas petroleras antes del 18 de marzo de 1938 eran. Número 5. La empresa que se formó cuando se nacionalizó el petróleo se llama. Número 6. El artículo 27 de la Constitución Política establece que las riquezas del suelo y del subsuelo pertenecen a la. Tómate el tiempo que tú requieras para realizar esta actividad. Una vez que la termines, nos pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por su actividad número 2 y la última. En esta ocasión estaremos trabajando con una fecha muy conmemorativa en nuestro país que se celebra cada 21 de marzo y es el natalicio de Benito Juárez, además de la primavera. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante esa fecha o por qué se conmemora el natalicio de Benito Juárez en esa época y por qué fue tan importante? Bueno, pues el objetivo de la clase es que identifiquemos qué fue lo que realizó Benito Juárez en nuestro país y por qué es tan importante conmemorar su fecha de nacimiento. Ustedes me imagino que han observado el personaje que se encuentra en el billete de a 20 pesos o en el de 500. Pues él es Benito Juárez. Pero ¿qué hizo por nuestro país? ¿O por qué se considera un personaje muy importante en México? Yo se los voy a explicar. Pongan mucha atención, por favor. Benito Juárez García ha sido uno de los más grandes ejemplos que hemos tenido los mexicanos de generación en generación.
Pero, ¿qué realizó por México? Bueno, primero vamos a iniciar explicando algunos aspectos sobre la vida de Benito Juárez. Benito Pablo Juárez García nació un 21 de marzo de 1806 en un pueblito llamado San Pablo Guelatao, en Oaxaca. Benito Juárez era un indígena zapoteco. Se quedó huérfano muy pequeño. A los 12 años tuvo que emigrar a la ciudad de Oaxaca para continuar con sus estudios. Los primeros estudios que tuvo Benito Juárez fue en el seminario católico y posteriormente en el Instituto de Ciencias y Artes en Oaxaca, donde estudió para abogado. Una vez que terminó sus estudios, se dedicó a la política de Oaxaca, convirtiéndose en diputado gobernador de ese mismo estado. Benito Juárez era considerado trilingüe porque sabía 3 idiomas: zapoteco, español y latín. Benito Juárez también se convirtió en presidente de la Suprema Corte de Justicia de nuestro país y posteriormente fue presidente de México. ¿Qué hizo Benito Juárez por nuestro país o por qué se le recuerda? Hay que hacer memoria y recordar que Benito Juárez impulsó las leyes de reforma y estas leyes de reforma luchaban por los derechos de los mexicanos. Recuerden que las leyes de reforma, su objetivo era separar la iglesia del Estado, tener un gobierno más laico, respetar las decisiones de los mexicanos y la libertad de expresión. Por eso las leyes de reforma fueron muy importantes en nuestro país y Benito Juárez es muy recordado por impulsarlas. Benito Juárez fue un líder del partido político Los Liberales, que estaban en contra de los conservadores, los cuales luchaban por mejores derechos para los mexicanos. Benito Juárez García se le recuerda también como Benemérito de las Américas, debido a que luchó por los derechos de todos los ciudadanos y por mejorar nuestro gobierno, así como también mejorar la educación de nuestro país. Cada 21 de marzo se recuerda el natalicio de don Benito Juárez García, ya que fue uno de los personajes más importantes de México, ya que luchó por un mejor país. Por eso siempre hay que recordarlo. Finalizamos esta clase con su frase, que es muy famosa, la cual es la siguiente: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Con esta frase, Benito Juárez trataba de inculcar el respeto hacia todos los mexicanos y que por medio de este respeto íbamos a llegar a la paz en todos los países. Como ven, niños, su obra y legado es muy grande y que hasta la fecha algunos aspectos se siguen manteniendo. ¿Sale? Bueno, niños, esa fue la historia de por qué conmemoramos el 21 de marzo como el natalicio de Benito Juárez. Ahora pasaremos a la actividad, ¿sale? Pongan atención. Para iniciar esta actividad te ubicarás en tu libreta de historia, colocarás la fecha, el título, las instrucciones y tu nombre y posteriormente realizarás la actividad. Vas a completar las oraciones con las palabras del recuadro en base a la información que te proporcioné en el video sobre el natalicio de Benito Juárez. La número 1 dice: Benito Juárez fue un indígena. Número 2, Juárez nació en Oaxaca. Número 3, Benito Juárez nació el 21 de 1806. Número 4. A Juárez se le conoce como Benemérito de las. Número 5. Benito Juárez pertenecía al partido de los. Número 6. Impulsó las leyes de. Número 7. Juárez expresó la frase: el al derecho ajeno es la paz. Número 8. Las leyes de reforma tenían el objetivo de separar a la del Estado.
Tómate el tiempo que tú requieras para terminar tu actividad. Excelente, niños, han llegado al final de su clase. Muy bien, niños, han llegado al final de su clase. Recuerden que el día de mañana continuamos con 2 exámenes, geografía y el examen de historia. Así que estudien y concéntrense, por favor. Les mando un fuerte abrazo y un beso de parte de su maestra que los quiere y los extraña. Cuídense mucho, por favor, y que tengan un excelente día. Bye.